porque se retrasó la mañanera. Hoy pues estuvo Pablo Gómez. Vaya información que dio también, buenísima la información que dio hoy Pablo Gómez sobre el Fobaproa. Y precisamente ese y uno de tantos temas, la presencia de Cedillo, de lo que estaremos abordando también con nuestro querido Federico Bonazo. Bienvenido por acá. Además, la prioridad periodística de una mañanera que estuvo intensa, la estábamos viendo, con la intervención de Pedrero, que mucho nos importa en torno al tema de Gutiérrez Priego, tema del cual Rompeviento es eje fundamental, porque lo puso sobre la mesa con un reportaje magnífico que ha tenido muchísimo impacto. Así que no, por favor, nada que disculparse, aquí estamos con mucho gusto, extrañando, eso sí, a Temoris y a Laura. Y el otro que no debemos de dejar también de pasar, lo de la situación del Día del Trabajo, pues recordar que en este país, pues más del 50%, 54% vive en una condición de informalidad. Y el otro tema que tú ya decías, Federico, abordado en la mañanera, el tema del FOAPROA, pues esta deuda histórica, Federico. Y también estos otros temas de las elecciones, también en el Poder Judicial, el caso de Hertz Manero, de Garduño, que finalmente salió del Instituto Nacional de Migración, eh, el Consejo Morenista, también las vacilaciones de Luisa María Alcalde, las Madres Buscadoras en Jalisco, un montón de temas. Así que cuéntanos con cuál te gustaría arrancar. No, podemos nuclear varios de ellos, los que mencionaste al final, la salida de Garduño, el tema de cómo estamos como ciudadanía encarando nuestras preferencias para la importantísima elección de jueces, ministros, que va a tener lugar el 1 de junio, la relación de la Fiscalía y por tanto de la 4T es inevitable. Es decir, podemos hacer una pequeña reflexión del presente de la 4T en torno a temas que son fundamentales, que definen o cuestionan su propia identidad de izquierda, que esto me parece útil no para ser recalcitrantes en ninguna crítica, créamelo, audiencia de Rompeviento, que a mí no me hacen mucha gracia andar señalando cosas que a mi modo de ver no están del todo bien o cuestionan esa identidad fundamental que tiene que tener para mí todo proyecto de izquierda. No lo hago por deporte, ni por diversión, ni porque tenga ningún encono particular con alguno de los personajes que encabezan políticamente este proyecto popular. Al contrario, yo creo que defender un proyecto popular donde los trabajadores, y ahora que es 1 de mayo, esto quisiera recalcarlo, han sido eje central de la preocupación de la 4T, defenderlo significa criticarlo, porque defenderlo nada más callando aquello que nos parece mal o dejando de señalar a personajes que encarnan aquello mismo que se debía combatir, pues termina haciéndole precisamente el juego a la derecha, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podemos encarar esta conversación de hoy en ausencia de los otros colegas, tampoco pues, sin ánimo de empacharnos, porque son muchos temas y muy complejos todos ellos, y haciendo una primera mención al Día de los Trabajadores, honrando a los mártires de Chicago. La lucha y las conquistas sociales y laborales se han dado casi siempre en la calle y a un costo muy alto para la clase trabajadora. La valentía de tantos ejemplos de clase trabajadora a lo largo y ancho de la historia y del mundo son los que han permitido que hoy, a pesar de las resistencias de las clases ricas, de las clases empresariales, de los dueños de los medios de producción, si lo queremos poner en términos marxistas, de los que cortan el bacalao, como diría mi abuela vasca, de los que tienen el sartén económico por el mango, a pesar de la resistencia de todas estas clases dominantes, los trabajadores y trabajadoras han conquistado, y con retrocesos, también, por supuesto, una serie de derechos laborales que se deberían defender, pero a capa y espada, como lo más elemental para generar, para vivir, para producir una sociedad Federico, más o menos. perdón que te interrumpo, pero otra vez el público aclama tu volumen. Sí, Sí, pues, sabes que a mí también no sé por qué demonios el Zoom siempre que entro está bajo, entonces tengo que treparlo y tengo que y treparlo. se me olvida, ya, creo que ahí ya lo arreglé. Una Ah, disculpa. gracias, Bueno, gracias. toda mi perorata, Adelante, adelante, trabajadora perdón. socialista quedó minimizada por el volumen del Zoom. Bueno, una disculpa.
En fin, hacer hoy el reconocimiento a la clase trabajadora y a su himno maravilloso, la Internacional, ¿no? Que es una canción, un tema musical tan hermoso. No, la derecha no tiene un tema así, ni una letra, ni una melodía tan inspiradoras como la Internacional, y hay que preguntarse por qué. También tiene que ver con las razones estéticas de la lucha trabajadora, revolucionaria, por la justicia. Por eso las banderas de la revolución son rojas y no azules como las del PAN, como tan bien decía mi admirado maestro Adolfo Sánchez Vázquez. Muchísimas gracias, Federico, pues por iniciar con este tema de los trabajadores que nos parece muy, muy importante. Y pues con estos datos que tú nos comentas y con este análisis, también hay una breve reflexión antes de entrar al tema del FOBAPROA que ha sido abordado esta mañana por Pablo Gómez y pues toda esta historia que nos cuenta que había otras opciones y que se decidió pues por esta opción. Pero antes nada más pedirte una reflexión, Federico, sobre estas brechas salariales que todavía ahorita las abordaron en la mañanera, pero que persisten entre las mujeres y hombres trabajadores que son brutales, ¿no? Algunos datos llevan a hablar desde hasta el 35% pues, de un ingreso menor de las mujeres en comparación con los hombres, Federico. Por supuesto, es una deuda fundamental con las trabajadoras mujeres, con las mujeres en sí como grupo social, y es una reivindicación más que vigente que algunos quieren tapar diciendo que el techo de cristal ya no existe más. Es absurdo y sobre todo en un país y una región latinoamericana, me atrevería a decir, muy contaminada todavía por el machismo, muy misógina, eh, eso, muy proclive todavía al sesgo machista, eh, y eso se tiene que solucionar. Una presidenta mujer que ha hecho ciertas reivindicaciones eh, feministas y que por otro lado dice que llegamos todas, pues tiene que hacer un especial acento y esperemos que en su administración lo veamos para reducir esa brecha que es absolutamente injusta y un reclamo mucho más que legítimo, sino urgente también de las mujeres, ¿no? Por supuesto. Ahora, hay en la 4T todo un talante de mejoramiento de los derechos laborales. El incremento al salario mínimo es indudable, y los más escépticos o los que no creen nunca en nada podrán decir que, bueno, hay una presión del propio TEMEC por aumentar el salario mínimo en México por razones del acuerdo comercial. Es verdad que la hay, pero esto no disminuye, a mi modo de ver, lo que es la sensibilidad social, a veces amenazada por estos otros temas que también poníamos sobre la mesa, de un gobierno que se autoproclama de izquierda. Es decir, en cuanto a derechos laborales, hemos visto muchas mejoras en el primer gobierno de la 4T con López Obrador y pensamos y queremos pensar que todavía las habrá más intensificadas en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Es allí, con la salida de por lo menos 5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, donde podemos ver los mayores logros de este proyecto político. Si no los hubiera, si no estuviera en la materia laboral, varios de los logros, con los pendientes gigantescos y las inercias que aún hay que vencer. La famosa democratización de los sindicatos todavía es mucho más una idea, un sueño que una realidad, aunque se ha hecho, se hizo algún intento en ese sentido, todavía hay deudas enormes en ese y otros aspectos de la materia laboral, pero por lo menos vemos una diferencia importante con lo que era el proyecto anterior, el proyecto neoliberal. Es decir, en esa materia es donde la 4T puede lucir sus mayores logros. Esperemos que los intensifique y no olvide la importancia de la batalla de los derechos laborales. Creo que no. Hay maniobras, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, toda esta iniciativa de darle asistencia social y servicios a los trabajadores uberizados. Ahora hablamos de esta economía uberizada en la cual las empresas han encontrado un subterfugio llamando socios a los repartidores, a los operadores, a los choferes, para no pagarles o no otorgarles prestaciones laborales o no respetar la ley laboral al respecto. Hay subterfugios legales que le permiten a las empresas volver a la explotación. La 4T está legislando a favor de todas esas trabajadoras y trabajadores. Bueno, en ese tipo de iniciativas, que, ojo, son muy importantes,
Hay países que las han olvidado y eso les ha costado también que se aproveche de esa deuda social y de toda esa nueva clase pauperizada, el discurso de la derecha. La 4T hace también un énfasis. Entonces, bueno, hay muchas señales con los tropezones que vimos ahora en el Fobiste, por ejemplo, pero que hablan, y también las reconsideraciones, ¿no? De la presidenta cuando escuchó al magisterio democrático también. Es decir, hay un diálogo, sin duda, no vamos a comparar a Javier Lozano con lo que fue Luisa María Alcalde en la cartera del trabajo y con lo que hoy la 4T propone al respecto. Repito, con deudas, con complicaciones y siempre con este coqueteo inevitable con el empresariado, que es un factor de gobernabilidad y un factor político, no se puede soslayar tampoco. Ya, gracias, gracias, mi querido Federico. Federico, también en materia de otros de los temas, que son muchos los que tenemos hoy, pues se dio la conferencia de prensa ya de Alejandro Hertz Manero sobre el caso Tiochtitlán. Y pues bueno, tenemos ahí varias intervenciones de las que tuvo Alejandro Hertz Manero y que otra vez un contraste tremendo con la versión que dan las madres buscadoras de guerreros buscadores y que pareciera otra vez esta pues necedad de tratar de tapar, eh, cambiar un término, decir, bueno, son campos era un campo de adiestramiento pero no un campo de exterminio, solo de adiestramiento. Y pues las versiones son por demás encontradas. Estuvimos pasando varios aspectos de esta conferencia de Hertz Manero. ¿Cuál es el balance que tienes tú de estas dos versiones encontradas del fiscal y de las madres buscadoras? Da entre tristeza, bronca, decepción, frustración, pero ninguna de esas sensaciones deben impedir que los ciudadanos elevemos nuestra queja ante la falta de cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales por parte de los funcionarios públicos, y Gertz Manero es un funcionario público. Por supuesto que es un cuentista hábil, es un amante de la ficción literaria mucho antes que un fiscal general de la República, al que le ha quedado no solo grande el cargo, y que genera siempre la misma pregunta: ¿cómo es que se mantiene allí? ¿Qué le sabrá Gertz Manero a la 4T, a algunos de sus personajes, como para que, como para que él mismo haya subsistido? Es uno de los que desbarató el caso Ayotzinapa. Y yo creo que la sociedad no puede perdonarle en términos cívicos el rol que ha jugado Gertz Manero en la Fiscalía General de la República. Es uno de los dinosaurios de otra época, de la época prianista, que se han enquistado y han subsistido en la 4T. ¿Acaso se podría intentar una explicación que no justificación, pensando que López Obrador concibió que ciertas alianzas con algunos de estos personajes, con algunas de las personalidades de la vieja guardia, eran fundamentales para poder llegar al poder, y que llegar al poder era la manera en la cual se podía transformar en favor de las trabajadoras, los trabajadores del pueblo de México, una realidad cada día más oprobiosa bajo la égida del neoliberalismo? Pero esa justificación, que en la coyuntura electoral del 18 tenía cierta coherencia, deja de tenerla ya en un 2025 con una presidenta con la aprobación superior al 80%. Es decir, hay ciertas peleas, reestructuraciones que no solo no se están dando con semejante autoridad política, sino que se están acentuando, ¿no? El caso de Garduño, que tú también mencionabas, bueno, ahora se va, pero ¿por qué estuvo allí? Se va además con el desdén de los déspotas, ¿no? Sin haber pedido disculpas a los familiares de los migrantes incinerados en la estación bajo su custodia. Son los remanentes de una costumbre, de una clase política. Y yo me animo a aventurar una hipótesis sociológica, que sería, esto es lo mejor que podemos, o lo menos peor, que podemos construir como sociedad. Estos son nuestros políticos. O sea, la sociedad mexicana produce a estos personajes, produce a estas estructuras, eh, y no sé qué tanto, esto sin justificar tampoco lo que yo mismo acabo de decir, de que hay cierta dirigencia, empezando por la presidenta de la Nación, que podrían ya dar ciertas peleas contra este tipo de personajes.
A veces uno se pregunta qué tanto pueden darlas, qué tanto los poderes fácticos, la correlación de fuerza real entre eh, clases dominantes, élites que tienen todavía muchísimo poder desestabilizador, no obliga a ciertos políticos de la izquierda, y esto no es solo un problema mexicano, a navegar entre dos aguas, es decir, a ser robalos de la política eventualmente. Qué curioso, ¿no? Que hayamos llegado a esta analogía. Algunos de los que critican a los robalos son robalos ellos mismos, pero esto podría ser explicado por la necesidad de gobernar con tensiones muy importantes de grupos de mucha influencia. Ahora, eh, concluyo esta reflexión, ¿no? Donde he puesto varios asegúnes intentando complejizar un problema que, por supuesto, no se puede ver de manera binaria. Eh, Repito esto, es el momento de autoridad política para dar ciertas batallas, para reestructurar eh, a Morena mismo, al gabinete mismo quizás, eh, y trazar un rumbo mucho menos vacilante de lo que debe ser la agenda realmente transformadora en pos de la justicia social. Muchísimas gracias, Federico. Pues siguiendo con esta línea, yo ya me había ido al Fobaproa, pero siguiendo con esta línea, Perdón. Federico, regresemos a esto que tú estabas comentando de Morena, en torno o en el contexto del Consejo Morenista y, bueno, el papel que también está teniendo Luisa María Alcalde al frente. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál sería tu análisis, Federico? Un poco lo mismo que ya dije, aplicado ahora a la figura de Luisa María Alcalde. Se lee, uno puede estar equivocado en las lecturas, desde luego, a ver qué piensa la audiencia también. Yo le estaría leyendo cierta vacilación en la dirigencia de Morena, particularmente de Luisa María Alcalde. Es decir, por un lado va y se le dan las credenciales a Yunes, luego se las retiran, se aplica el código de ética morenista en algunos casos con una cuota de arbitrariedad importante que hace ver que los estatutos son, por supuesto, una escenografía detrás de la cual los acuerdos de las facciones y las tribus que están prohibidas en el papel, pero que están activas en la realidad política, siguen haciendo sus maniobras. Se ve cierto descontrol cuando Monreal se acusa con Adán Augusto de corrupción recíproca, tiene que intervenir la presidenta. Es decir, están las tensiones dentro del gigante morenista cada vez más acentuadas, hay como una indigestión dentro del monstruo y vemos que Claudia Sheinbaum manda algunas señales verticales de orden que no alcanzan a ser del todo claras. Y a eso nos referíamos también en la intervención pasada. Debería haber, si vamos a apostar por el verticalismo del caudillo, de la caudilla en este caso, que me parece además que la figura de Claudia Sheinbaum eh, tiene muchos más méritos y convicción y una biografía que haría que al menos el que está hablando ahorita, la respaldara por encima de lo que son varios de los chapulines que han ganado poder allí dentro de Morena y que están desvirtuando por completo ese proyecto político. Si vamos a apostar por esa verticalidad, bueno, entonces hay que serla más clara, más decidida. Eh, el Consejo tiene dos, según ha manifestado Luisa María Alcalde, dos grandes puntos de conversación, este Consejo que tendrá lugar el 4 de mayo y son la lucha contra el nepotismo y el prohibir las campañas anticipadas y establecer reglas del juego absolutamente claras para todos los aspirantes del entorno morenista a algún cargo de elección popular. ¿Qué ocurre allí? Que suena más a que nos vamos a poner de acuerdo en las cuotas de las facciones que en una reglamentación que realmente retome una brújula ética por encima de lo que es la voracidad práctica y la codicia práctica de los oportunistas que andan en la política, vestidos de morenistas antes que otra cosa, pero que son claramente oportunistas de la política. Y en cuanto al nepotismo, pues veremos, se refieren a un tipo muy particular de nepotismo, porque, bueno, apellidos parecidos de hermanos, primos y padres e hijos en la 4T sobran, ¿no? Empezando por Andy López Obrador. Es decir, ¿a qué se refieren con nepotismo concretamente en el contexto del Consejo? Se refieren a no heredar cargos de representación popular directamente a un familiar cercano. Asunto que, por supuesto, dada la situación electoral en San Luis Potosí, por ejemplo, al Partido Verde Ecologista no le gusta nada. Entonces vamos a ver si esto queda solamente dentro de la égida de Morena
o permea en los partidos de la alianza, cosa que parece que por supuesto no va a haber. Pero se desperdicia o no se aprovecha al máximo una oportunidad para revisar otros asuntos de Morena que son de interés público, ¿no? La idoneidad de ciertos candidatos, en fin, toda una serie de tareas pendientes que tiene ese partido, que a mi modo de ver está urgido de dar señales de ajuste de rumbo, sobre todo ético, a una parte de la izquierda que lo sigue apoyando, pero que no ha perdido la memoria histórica, por ejemplo. Ya, gracias, Federico. Es siempre, nos encontramos siempre en ese dilema, Federico, de cómo ser críticos y que no te usen de los de la derecha para agarrarse de ahí y querer estar golpeando. Y siempre es un dilema, nos pasaba con Andrés Manuel, nos pasa ahorita. Ya pasaron el tiempo de Andrés Manuel en su totalidad. Llevamos ya poco más de 6 meses eh, con el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué sientes que ha cambiado ahí en ese sentido? ¿Sientes que se puede hacer más crítica, que hay más madurez, que no, que están los bots y todas las corrientes y redes de inframundo que llegan a querer desacreditar o aprovechar una cosa u otra? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás mirando tú, Federico, esto que estamos viviendo ahorita en el país? Bueno, tocas un tema que me fascina, quizás es el tema por el que me ha traído a estas mesas de análisis y a dar cierta pelea en redes. El famoso tema de la batalla cultural también con la derecha, en la que uno empezó decididamente apoyando al gobierno de la 4T porque en cierta circunstancia histórica sabía que iba a ser muy atacado, y luego ya que se consolidó y hoy vemos la hegemonía morenista, uno transfiere esa capacidad crítica a intentar apoyar de manera crítica lo que sin duda, a mi modo de ver, sigue siendo un proyecto de izquierda y de justicia social. Y lo que vemos es que la inercia de la consolidación, a ver si me logro explicar bien, la 4T ha generado una identidad muy fuerte, basada en una vieja estrategia política que es el ellos contra nosotros, los leales y los traidores. El apoyo, no hay medias tintas, no pueden caber los tibios. Aquí hay que apoyar con toda la 4T o si no eres un traidor. Y yo digo que los polos de esa discusión están mal planteados. Morena o el presidente o la presidenta o la 4T concebida como movimiento popular no es el objetivo en sí, son herramientas para lograr un objetivo. Los polos son otros, los polos son la justicia social contra el interés y la codicia de los sectores que quieren mantener un sistema de privilegios. Esa es la disputa. En el momento que los sectores dominantes que quieren rescatar privilegios colonizan a las herramientas, mucha gente se confunde, a mi modo de verlo, digo, y espero con cierta cuota o talante de diálogo público, sin decirle a nadie lo que debe pensar, pero creo que hay una confusión allí, y ha comprado un chaleco guinda, ha comprado un escudo, ha comprado lo que a veces es un cascarón, olvidándose cuáles son las causas que ese cascarón debería representar. Entonces, hay toda una inercia de gente, lo que tú llamas los bots, todas las redes de apoyo eh, acrítico a la 4T, que ejercen una tremenda influencia todavía, y algunos por un oportunismo hasta comercial, porque hay un mercado de la identidad. Hay mucho periodismo, yo por eso siempre, estando no necesariamente al 100% de acuerdo con rompimiento en algunas cosas de los que se dice aquí, y muchas otras sí, por supuesto, o con canales como el de Julio Astillero, u otros espacios que hay, que considero que son realmente eh, independientes, se celebra muchísimo porque están fuera de ese mercado. Han apostado por decir las cosas como creen que son y apostar siempre por el respeto a la evidencia. Ese debería ser el talante también con que la izquierda se ve a sí misma y ajusta sus tropezones para no perder el rumbo programático, ético de justicia social. Pero hay toda una inercia, o sea, todo un envión que generó la estrategia que implantó López Obrador, que ha generado un ecosistema acrítico
que acaso se esté desafiando. O sea, vemos a Noroña ayer disputando la imagen. Lo quiero aterrizar todo lo que acabo de decir con ejemplos. Noroña disputando la imagen de César Gutiérrez Priego, diciendo, bueno, pero él dice que fue abogado de, tal como demostró Rompeviento en su reportaje, que fue abogado de Acosta Chaparro, eso es indefendible. Lo dice Noroña, no lo dicen yo, no lo dice Ledesma, no lo dice Violeta, lo dice Noroña, una figura importante de la 4T. Es decir, también hay ciertos límites cuando la presidenta regaña a Andrea Chávez por la campaña anticipada, donde rotula con su rostro y su nombre las ambulancias de asistencia en Chihuahua, cuando un tipo como Pedro Aces descaradamente trabaja para los empresarios, cuando hay ciertos límites que aparte de la 4T está empezando, ojalá, espero no equivocarme, a identificar como que no se pueden pasar. Hay otros que se dejan pasar. Gertz Manero es un caso, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que siga allí el fiscal? Bueno, entonces apostaría yo a que cierta insensibilidad que se instaló en esta identidad tan férrea de nosotros contra ellos y el que opine en contra es un vendido, es un traidor, es un tibio, es un buena ondita, se está ampliando a decir, bueno, no, tenemos que recuperar cierta postura crítica. Cuando ves al Monero Hernández también haciendo críticas muy serias, un hombre que ha estado decididamente con la 4T desde el principio, bueno, dices, algo está cambiando en el ecosistema y ojalá que ese cambio que está ocurriendo en el ecosistema se profundice y no se estanque y vaya hacia una pedagogía del sentido crítico. Es decir, las voces influentes, los líderes del movimiento deben, a mi modo de ver, apostar por una pedagogía del talante crítico, del pensamiento crítico y del coraje intelectual. Taparse los ojos ante las cosas que no nos gustan solo hace el juego al adversario de la derecha. Así lo veo yo, no sé si logré explicarlo, es un tema un poco complejo. Sí, muchísimas gracias, Federico. Pues hay varias cosas que seguir reflexionando sobre este tema, pues que sí ha sido también un tema complejo, complicado, Federico. Por ejemplo, pensamos en este medio de comunicación, ya llevamos varios años dando seguimiento al tema de minería. Y que pues el expresidente López Obrador, pues fue muy claro desde su campaña presidencial de decir no vamos a entregar nuevas concesiones mineras por todo el poder que se ha gestado alrededor de eso. No vamos o vamos a prohibir la minería a cielo abierto y vemos, por ejemplo, que en este sexenio, desde que se presenta el Plan México, pero desde antes, pues varios intereses ahí al interior de varios funcionarios, ¿no? El secretario de Economía, también el gobernador de Sonora y otros, ¿no? Que han tenido, pues que se han ido alejando, también vemos esa otra parte, se han ido alejando, pues de esta primera propuesta que se hizo durante el gobierno de López Obrador, pues que llevó a una modificación profunda de la ley minera y de intentar proteger estos territorios, pues donde se viven realmente tragedias sumamente intensas por esta actividad. Y entonces, esto que tú decías, ¿no? De repente pues hacer estas críticas y decir pues poner en el centro aquí algunos funcionarios que están haciendo negociaciones con la industria minera, pues pareciera que es un ataque a la 4T y a la presidenta y me parece a mí pues que es ir poniendo estos elementos que nosotros vamos viendo desde la academia, ¿no? Desde el periodismo y que nos parecen un retroceso y que como tú dices, pues ahí ojalá y fuera así, yo tengo todavía serias dudas, ¿no? En algunos sectores de gran poder como es este poder minero y otros, ¿no? El militar, pues ya veremos, Federico, ya veremos si hay un análisis crítico, a lo mejor de algunos sectores, como tú dices, sí, pero me parece que también hay un cierre de filas. También con una parte importante de Morenas. Pero bueno, ya veremos, digo, hay temas ahí muy complejos, muchos intereses, como el que hemos estado tocando también con el doctor Hugo López Gatell, ¿no? Que también es los medicamentos, las industrias mineras, la industria chatarra de los refrescos y bueno, pues muchos, los militares, muchos intereses que me parece que va a ser pues toda una batalla en este sexenio, pues contra esos poderes que también están presionando
cuestionando al gobierno de la Cuarta Transformación, y desde dentro, pues hay algunos pues que desde el sexenio pasado veíamos que tenían cercanía con estos sectores de gran poder económico transnacional, eso hay que decirlo, transnacional, ¿no? Pero bueno, Federico, yo quisiera, si quieres hacer una reflexión de esto, pero yo quisiera pasar también a este otro tema que me parece que es brutal, lo del FOBAPROA, y perdón, yo no lo quiero dejar pasar hoy día, que ha sido y que ya vemos que también es trending topic, pero lo que ha ocurrido esta mañana, que a mí me parece también sumamente importante recordar a la audiencia que hemos pagado más de 2 billones de pesos en un país donde tenemos más de 15 millones de personas en pobreza extrema, y todavía nos queda al menos 1 billón de pesos por pagar. Eso es realmente, son datos realmente inmensos. Ya nos ha comentado la presidenta que en los próximos días se irán a dar estos datos certeros de manera específica y a decir, ¿no? ¿Por qué sería difícil no pagar la deuda del FOBAPROA? Pero esta situación, ¿tú cómo lo analizas, Federico? ¿Cuál sería tu balance de lo que ha transcurrido este día en la mañanera? Qué bueno que se vuelva a hablar del FOBAPROA y la torpeza de Zedillo, este represor que tiene que aclarar tanto de Acteal, que traicionó los diálogos de paz con el zapatismo, este delincuente que ha sido Zedillo, hay que decirlo así, que venga a hacerse la víctima ahora de un gobierno autoritario. Bueno, parece una mala burla y lo es sobre la historia y sobre la evidencia. Pero bueno, hay muchos sectores que también han comprado la narrativa de que Zedillo ha sido el demócrata, el estadista que permitió la transición democrática en México, una transición que tiene muchísimos asegúnes, el establecimiento de una democracia partidista que dejó deudas muy importantes en otros ámbitos, como es el de los derechos y el de la justicia más elemental para las clases trabajadoras de México. Entonces, que se vuelva a hablar del FOBAPROA gracias a la torpeza de esta derecha que, haciéndose la víctima, vuelve a poner sobre la mesa de la memoria asuntos tan importantes, me parece virtuoso. Bienvenido sea cualquier revisión que hay que hacer sobre el FOBAPROA. En una postura extrema, ah, hay quienes plantean, frente a ciertas deudas externas e internas y la combinación, como sería el caso del FOBAPROA, de ambas, que son deudas ilegítimas y que por tanto pueden ser desafiadas incluso en tribunales internacionales y que pueden ser desconocidas por los estados. ¿Cuál es el problema allí? Que se da una pelea frontal contra el poder económico. Y dar una pelea frontal contra el poder económico sin medir bien el agua de los camotes de esa pelea, sin entender bien la correlación de fuerzas, puede ser un traspié político muy serio. A eso le tiene miedo cualquier presidente, cualquier gobierno que entienda un poco esas reglas del juego, y esa es la razón por la cual hemos visto a la presidenta decir hoy, bueno, las deudas no pueden no pagarse. En un mundo actual, además, donde el estigma sobre los países que dijeran o se atrevieran a desafiar, si no la deuda entera, algunos aspectos de ella, sería inmenso, y los castigos comerciales y de otra índole, como la captura de activos eh, que hay en el extranjero, que algunos países guardan en bancos fuera de su propio territorio, en fin, lo que hemos visto con el caso venezolano, por ejemplo, son amenazas también muy presentes que obligan a intentar jugar con las reglas del juego. Ahora, ¿cuáles son esas reglas del juego? Son las reglas del juego de un capitalismo voraz, cada vez más financiero, menos ligado a una economía real, y que cada vez legisla y juega más a favor de las clases ricas, de las oligarquías. Casos descarados de este acento que se ha puesto en la simetría del ingreso y de la riqueza los vemos ya en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, México está a contracorriente de eso, entonces debe evaluar qué tanto daño podría causarle a México desafiar la legitimidad de la deuda del FOBAPROA. Y se apuesta únicamente por el escarnio público de lo que fue una maniobra de mm,
hacer pública la deuda privada que causó tanto daño a los bolsillos y a la economía de las personas. Recordemos que con el FOBAPROA el poder adquisitivo se cayó en un 30%, bueno, en la época de Zedillo, digamos. Los estragos económicos de los fallos de esa administración fueron fatales y los pagaron los de siempre, los pagó la clase trabajadora, lo pagaron las clases medias incluso, y golpeó muy poco a esas clases ricas que fueron favorecidas por la maniobra de convertir su deuda privada en deuda pública. También lo señalaba Pablo Gómez y lo han dicho otros especialistas, que hay otras maneras de rescatar a la banca, por ejemplo, diferentes, que no es dándoles todo, además dándoselos con maniobras corruptas, maniobras que terminaron agrandando la cartera de muchos de los ricos de nuestro país, en vez de llegar realmente a los cuentavientes o algún tipo de beneficiario al que se apelaba a la hora de construir la narrativa que permitió el FOBAPROA. Y otras maneras de hacerlo es, bueno, tú le rescatas a la banca, pero le cobras intereses, o te quedas con porciones de esa misma banca o de las instituciones financieras a las que estás recaudando y le dices, bueno, como hizo Obama, Obama recuperó la inversión del Estado varios años después, porque ese fue el contrato bajo el cual se salvó a la banca después de la crisis financiera del 2008. Entonces, acá en México el FOBAPROA, en la manera en que se articuló, está mostrando lo que verdaderamente significó, que no fue únicamente salvar a la banca por el bien de los empleados, los cuentavientes y el pueblo en general, sino que fue una maniobra de corrupción para favorecer y enriquecer a los ricos de siempre. Ese es el gran, uh, la peor característica de la FER FOBAPROA, esa que no estuvo estructurada, ni siquiera apelando a su narrativa con la que se construyó, no estuvo estructurada de manera de favorecer al público, sino a la misma élite de siempre. Y qué bueno que se sigue hablando de él, y habría que ver, los especialistas en la materia deberían plantear, yo creo que sería ahora, de desconocer algunos aspectos de esa deuda y de poder dar alguna disputa legal internacional en tribunales internacionales con lo que es claramente una deuda ilegítima. Ya, pues sí, es todo un tema, y además en el caso de Ernesto Zedillo, pues tiene toda una estela de corrupciones y demás privatizaciones como ferrocarriles, además pues de la deuda, cómo nos endeudó con el FOBAPROA, hoy IPAP, pues además es el sexenio más violento lo que se vivió en el estado de Chiapas con el movimiento zapatista. Estaba como secretario de Gobernación, la Bastida Ochoa, y fue de los momentos de mayor represión contra los zapatistas. En fin, hay toda una historia aquí con este expresidente que tiene el cinismo de aparecerse y venir a dar la cara por la derecha. Pues bueno, así le está yendo. Para cerrar con los temas, mi querido Federico, pasaría este fragmento a propósito de este video de esto que declara Gerardo Fernández Noroña sobre César Gutiérrez Priego, el candidato a ministro de la Suprema Corte, que le hicimos un programa, como bien señalas, y que eso ha merecido pues una campaña, pero brutal en redes sociales. A Laura Sánchez Ley, por ejemplo, por haber, pues como ella hace sus investigaciones en el proyecto Expediente Archivos, pues bueno, la publicación sobre el, Gutiérrez Rebollo, el general Jesús Gutiérrez Rebollo en Milenio, pues se le fueron encima también durísimo, a Temoris también, en fin, toda una campaña, y finalmente alguien de Morena, el presidente de la Cámara de Senadores, como bien señalas, pues dice, hay límites, por decirlo de alguna manera, y esto fue lo que dijo Gerardo Fernández Noroña el día de ayer a propósito del tema. Sí, Venus Patricia lo apoyan muchos youtubers. Y dijo que si le demostraban que había dicho que era abogado de Acosta Chaparro, se retiraba, y ya subieron la grabación, el video, en una entrevista en Rompevientos, señalando de esta persona, y luego vi que sí tiene una declaración en ese sentido.
diciendo que él fue abogado defensor de Acosta Chaparro. Pues ahí, pues sí puede ser cuestionada la idoneidad, sobre todo además de los que han defendido narcos. No, pero los que defendieron a la gente de la guerra sucia hasta cabrón, o sea, eran torturadores, cometieron crímenes de lesa humanidad. Ellos sí tenían un lugar de desaparición en la Dirección General de Seguridad. Pues, ¿qué decir, Federico? ¿Cuál sería tu reflexión de toda esta forma, como pues hay una campaña, pero intensísima, intensísima, pues defendiendo y queriendo colocar a este señor como ministro de la Suprema Corte de Justicia? Interesante caso, a ver si logro una síntesis, porque tiene muchos aspectos que lo complican, ¿no? Está la tesis de que hay una conspiración en su contra, está la tesis de que hay una disputa interna del ejército que lo tiene a él como cara visible, hay todo tipo de tesis. Yo lo quiero conversar, reflexionar desde la coyuntura de la elección judicial. Él denuncia que hay un nado sincronizado en su contra. Bueno, podrá haberlo más o menos sincronizado, pero también es un nado espontáneo porque se acerca la elección judicial. Y no pueden pretender los aspirantes a la Suprema Corte o a cualquier cargo judicial que no se vaya a escrutar su biografía, que no se vaya a revisar lo que significan, que no se vaya a ir para atrás a ver qué cosas dijeron, qué declaraciones los definen. Sería absurdo que la ciudadanía que votó, según dice mucha de ella, por un cambio en el Poder Judicial, ahora decidiera abandonar la responsabilidad cívica que significa investigar sobre el perfil de los candidatos a esa elección, particularmente, digo yo, los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es donde la discusión va a ser más intensa y porque los resultados y el producto de la elección en ese ámbito de la Suprema Corte es sin duda crucial para el destino político de este país. Entonces, ¿quiénes queremos que lleguemos a la Suprema Corte? Pues bueno, se va a revisar todos los perfiles y si se ofende César Gutiérrez Priego de que se esté revisando su perfil, bueno, eh, lo lamento, se va a revisar el de él, el de Yasmín Esquivel, el de todos y todas las candidatas y candidatos a fondo y exhaustivamente, al menos es lo que haré yo. Y diré, por supuesto, en estas mesas de análisis donde hacen el favor de invitarme, lo que me parece y por qué me lo parece. Ahora bien, hay ciertos límites simbólicos que cierta izquierda no puede pasar porque atentan directamente con su identidad más elemental. Como que se pueden pasar algunos. Tú puedes sonreír dándole una credencial a Yunes, pero ya apoyar al abogado de Acosta Chaparro, que es para que la audiencia que quizás no entiende o no recuerda lo que fue la guerra sucia en México, digamos que es el Pinochet mexicano. Los agentes de la represión más cruel contra la protesta social y contra lo que eran todas las manifestaciones guerrilleras o no por la justicia social y los reclamos que había en los estados más combativos y en otros también, en Guerreros, por supuesto, particularmente, o en Chiapas. ¿Cómo puede ser que esos personajes que tiraban opositores políticos vivos al mar desde Coyuca, igual que los vuelos de la muerte, los famosos, tristemente famosos vuelos de la muerte de Videla, ahora tengamos que mm, moderar la imagen que tenemos de ellos en función del pragmatismo político, porque bueno, aunque haya sido abogado de Acosta Chaparro, es un hombre que a su vez fue violentado por Cedillo? Bueno, sí, yo creo, la verdad es que hasta ahora, hasta que la evidencia diga lo contrario, le creo testimonialmente a Gutiérrez Priego cuando dice que fue secuestrado para que declarara en contra de su padre. Le creo, pero también le creo a él mismo cuando dice que su padre torturaba, porque eran las costumbres de la época. Y también le creo al mismo cuando dice que fue abogado de Acosta Chaparro, y le creo al mismo cuando muestra su sesgo pro-militar. Y como ciudadano no me interesa que alguien con sesgo pro-militar esté en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Hay mucha gente que esto que acabo de declarar yo, o que otras cosas que he declarado y que ha declarado muchísima gente, que condiciona o que cuestiona la idoneidad del candidato Gutiérrez Priego, son tomadas como agresiones, porque hay mucha gente que ya compró, que ya eligió, quito la palabra comprar para que no se ofenda a nadie, que ya eligió
y que se siente defraudada de que haya otros que desafíen la imagen de un candidato que ya les gustó. Decir, no, pero yo voy con él, digan lo que digan. Bueno, pues tú ve con él, digan lo que digan. Pero me parece que la responsabilidad cívica de escoger jueces de la Suprema Corte exige revisar la biografía de los aspirantes. O si no, ¿qué estamos jugando? Estamos jugando a una celebritización de la política en la cual lo que importa es si te cae bien o mal, si se madrió en una batalla de Fox a un tipo de Vox, perdón, a un tipo de la derecha, si es más menos macho, si es más militar, menos militar, si es más simpático, menos simpático, y que nos olvidamos de la biografía. Y aquí lo dejo porque no quiero hacer solo énfasis en el personaje. Yo creo que él es un ejemplo paradigmático de lo que nos produce esta circunstancia de la elección de jueces y juezas. Tenemos que revisarlos a todos, Gutiérrez Priego incluido. Muchísimas gracias, Federico. Pues tenemos que ir cerrando porque sabemos que también habías dicho media hora y ya vamos a cumplir una hora. Qué bueno, qué bueno. Federico, en este contexto de este candidato a la Suprema Corte, defensor de torturadores, y bueno, pues esto que escuchamos en este primer video de que él era defensor de Acosta Chaparro y después en una entrevista, no fui defensor, fui defensor de su familia. En este contexto, Federico, ahora que salen este video que él hace público, este audio, ¿no? Estos audios, la primera parte donde pues supuestamente sale la esposa del expresidente Zedillo, Nilda Patricia, vinculada ahí con los grupos del narcotráfico. ¿Por qué sale en este momento cuando se le hace esa denuncia de que es un defensor de torturadores y de que está pues también, y que fue también defensor de Acosta Chaparro? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? Tú que has analizado en este contexto y que, bueno, ayer vimos, ¿no? También se volvió tendencia esta publicación, ya lleva más de 1 millón de reproducciones, ese video que él hace público. ¿Cuál es la intención en este momento cuando él es candidato, cuando iba hasta arriba, pero con estas develaciones pues empieza también a tener ciertas fracturas, Federico? Y además la causa de él ha convencido a personas como Manuel Pedrero, ¿no? Que lo vimos hoy muy, muy convencido por la causa Gutiérrez Priego en la mañanera. Una pregunta que tenía, vaya, un tono hasta desafiante con la presidenta, ¿no? Y la presidenta decidió callar, no especuló sobre el tema, dijo, tú lo has dicho todo, hay que investigar. Bueno, Sí. ese eterno gerundio o ese eterno infinitivo con el que a veces nos recetan en la mañanera, estamos trabajando, estamos investigando, hay que investigar. Bueno, ok. No quiso meterse en camisa de once varas la presidenta, ese es todo un terreno de especulación de por qué no quiso. Yo creo que aparte de todo lo que hemos comentado hasta ahora, juega alguna cuota de explicación para responder tu pregunta, Violeta, es decir, ¿por qué ahora? Yo creo que es genuino el testimonio y la historia de él. Me atrevo a afirmarlo, aunque habría que revisar muy, muy a fondo los audios, las pruebas. Habría que hacer un peritaje, ¿no? Que excede a las capacidades del análisis, simplemente. Él denuncia haber sido secuestrado, César Gutiérrez Priego, para denunciar a su propio padre en una maniobra de una disputa interna, pues evidentemente de dos facciones militares, vinculada una más al presidente Zedillo y otra a otro tipo de interés o de liderazgo militar interno. Y en esa disputa quedó atrapado él como persona muy joven que fue torturada, y todo ese testimonio realmente genera una empatía por el personaje que creo que es parte de su activo político y que ha conquistado el corazón de muchísima gente que hoy está dispuesta a votar por él para la Suprema Corte. Él guardó mucho esos audios y da una argumentación de por qué los guardó bastante congruente delante de Julio Astillero en aquella entrevista, diciéndole, pues los guardé, pues no se los podía dar a una procuraduría que era la misma que me había secuestrado. O sea, es decir, no había un dispositivo en aquel momento de justicia al cual yo pudiera presentarle pruebas tan importantes sin pensar que iban a jugar en contra mía. He postergado el anuncio de estos cassettes que han sido guardados por mi familia, por mi tío durante mucho tiempo y los muestro ahora. Eh, Ahora que no confundamos causa con efecto, ¿no? ¿Dónde está la causalidad? Yo creo que él está jugando sus cartas políticas y sus cartas políticas para llegar a la Suprema Corte están vinculadas con la denuncia, acaso,
de un testimonio que es cierto. Ambas cosas conviven, ¿no? No podemos decir que una solamente es un instrumento para lograr la otra, es decir, que lo que le ocurrió de joven sea únicamente la esté usando solo como artimaña para llegar a la Suprema Corte. Ahora, ¿algún rédito saca de eso también? Sí, está bien, pero eso no sería un pecado mayor en la política de hoy, donde todos los políticos sacan algún tipo de rédito de circunstancias similares. Eh, Ahora, lo que exhibe también es la podredumbre de un sistema. Esos audios que habrá que analizar con muchísimo detenimiento, ver qué tan fidedignos son, en fin, tendrán que pasar por peritajes serios. Claro, ¿quién va a hacer los peritajes? Es un problema en México. ¿Quién hace el peritaje? Si lo hace la fiscalía, pues yo no me iría a dormir muy tranquilo. Eh, pero bueno, hablan de una podredumbre interna en las Fuerzas Armadas, en el gobierno de Cedillo, de Salinas de Gortari, donde las disputas por el poder generaban facciones y alianzas, pedazos del ejército se aliaban con el poder político, con el narco, en fin, y eso es lo que está desnudando este caso. Entonces yo creo que la sociedad lo que puede sacar de bueno de toda esta podredumbre que sale a la luz es la idea de que no debe repetirse, de que estas partes afectadas del Estado mexicano deben recuperar sus funciones, deben recuperar su seriedad, deben recuperar su respeto a la Constitución, en fin, me estoy viendo un poco utópico, pero bueno, de eso debería servirnos la lección de todo este afer Gutiérrez Priego, para poder elegir con certeza y con conocimiento profundo a nuestras candidatas y candidatos a ocupar el Poder Judicial y para poder revisar un pasado que no se puede enterrar. Si hay una lección de la historia es que los pasados son insepultables, por decirlo de alguna manera. Siempre sale a la luz la presión que generan hechos tan trágicos, tan dolorosos y tan importantes para la sociedad misma. Las sociedades más libres, más maduras, más prósperas son aquellas que han revisado su historia y México tiene pendiente, aún muy pendiente, la revisión de su propia historia reciente. Ya, pues Federico Bonazo, muchísimas gracias. Como siempre, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla, Federico. Hasta pronto. Claro que sí, hasta pronto. Un abrazo grande a los dos.